estás solo. ¡Oh, pero si solo son muñecas! Bueno, cuando empezamos a hacer la serie no pensamos en hacer una película, pero sí nos dimos cuenta de que había personajes que iban creciendo y que por lo tanto iban teniendo como más posibilidades de contar con ellos una historia mayor que la de un programa de media hora en que todos funcionan en torno a un noticiero. ¡Silencio! ¡Vamos, atento! ¡Cámara! ¡Acción! Era hermoso. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Bueno. Creo que fue una película de aventura, eso sí. Nunca hubo mucho cuestionamiento respecto a buscar la historia, ¿no? Dijimos, hagamos una idea una idea más o menos, una aventura clásica que tiene que ver básicamente con la recuperación, la pérdida y la recuperación de alguien y la aventura que eso supone. Una aventura independiente al formato en que fueron creados. Y la gente que ha seguido el programa los conoce, ¿cachai? Entonces es divertido poder darles una dimensión mayor, pero siendo los mismos personajes, ¿cachai? O sea, como exagerar la estupidez de Tulio o la emotividad de Juanín, ¿cachai? Es divertido, ya por lo menos en ese terreno estamos muy confiados porque los conocemos mucho, ¿cachai? Son personas ya para nosotros, ¿cachai? De haberlo sabido antes, no hubiera tenido guardado ese yate por 20 años. ¿20 años? Sí, pero no se preocupen, está como nuevo. Rescataremos a Juanín. Todas me quieren tragar, todas. ¡Corre! ¡Acción! Pero no se preocupen porque está como nuevo. Síganme, rescataremos a Juanín. El paso de la tele al cine ha sido súper bueno porque los monos aguantan el formato cinematográfico. Nosotros ya habíamos probado algo de eso cuando hicimos la presentación del programa para la segunda temporada que le hicimos en cine y vimos inmediatamente que la textura de los monos se potenciaba. Entonces, bueno, lo único que esperábamos era hacer una película para poder ver a los monos en pantalla gigante y se noten todos sus botones, sus costuras, que es un poco la idea de 31 minutos. Ahí está. Tiene su maña, tiene su maña. Sí, cachirola. Va a tener que hablar lento. En la película están los protagónicos, que si ustedes los pueden ver son de allá, creo que son 6. Después vienen los secundarios, que son Mayito, La Rosario, Cosimo. Hay una serie de títeres que son las especies, ¿cachai? Y ahí son 20 títeres en el zoológico, 20 especies distintas. Y también hay una tribu de Huachimingo. O sea, son 352 títeres. Pato, parece que le va a faltar aquí un... A ver. ¿Ya? Tranquilo. No. Pues es como, no, es como poco. La boca es poco expresiva. Sí, es poco expresiva, Se va a weón. arrugar la weá. Y tiene el Ay, malo, se va a arrugar. su gripe es malo, weón. Sí, a ver. Está mejor que... Sigue riéndote. Ahora para atrás y lo descubrí. Guajaja. Gira. Veo que todavía no se han dado cuenta de lo egoísta que soy. Si yo no puedo ser feliz, nadie será feliz. Para que el programa o la película parezcan artesanales hay que trabajar mucho y trabaja mucha gente para que eso suceda. Entonces es solo una sensación visual, pero no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que tanto el programa como en escala a esto son muy complicados para poder darle a los títeres un mundo, a pesar de que son títeres de lana. Eso es difícil, complicado. Yo, por ejemplo, ahora tengo mi escena de Tulio, así que me voy a
A trabajar, permiso. Alto ahí, cachirula. Ahí, eso. Alto ahí, Cachirula. Te hemos vencido, es como inmediato, ¿cachai? Y ahí Cachirula mira y sale. Alto ahí, Cachirula. Cachirula sale de acá y se ve en su propio lugar allá. Corte. Y después te hemos vencido. Entonces hagamos marca ahora. Esa es tu altura, flaco. Alto ahí, cachirula. Vamos, vamos. Te hemos vencido. Sonido. Marca. Cámara. Corre. Acción. 1, 2, 3. Amigo. Sí, tiene que salir después. Vamos a hacer este y después el cerrado de este. Vamos a quedar con ese. No tienen que sacar la cabeza para afuera nadie. Cuando me digan a mí que le dé, ustedes van a tener que recogerle y botar la marra. Cuando vaya a la cuadra del barco. No tanto. Un poquito más cerrado. Chancho, más a derecha. Ahí. No tanto, tío pelado. Ahí. ¡Acción! 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 ¿Qué pasó, weón? Tienen que tratar de dejar la maniobra por una pura banda. Si no, echar el fondeo de estribol, el del norte, echarlo arriba. Porque ahí aparece uno que está con. Aparece Cariño que está con la ETA, entonces no. De aquí no tiene que tener visual. Sí. Ya. Cámara. Acción. Adiós, idiotas. Corte. Corte. Se va a ir riendo para atrás, que se vaya riendo hacia allá. Ya, va a tirar humo, ¿no? Sí. Deberíais mostrar un poco más de humo, Miguel. Pero tiene humo, ¿no, la weá? Ahora tira humo, ya. Ya, a la acción tenés que darle humo. Ya, sí. No se la puede tirar humo, weón. De hecho está llegando. Sí. No se ve, pero lo tira, weón. Cámara. Acción, humo. ¡Oh! ¡Más deprisa, capitán! ¡Más deprisa! Sí, más deprisa. Corte. Ya, cerrado. Eso está bueno. Sí. ¿Se ve algo de humo, no? Por cámara. ¿Se ve humo, Miguel, o no? Porque hemos salido de Santiago, que fue un poco rudo a ratos, en Machaza y en locaciones que estaban a altura real, lo que hacía mucho más incómodo todo el manejo de los títeres. Y por otro lado, la cosa como del cuerpo es entretenido, porque hemos descubierto, siempre lo comentamos, que al parecer la posición más difícil y más dolorosa siempre es la que mejor el títere funciona, ¿cachai? Entonces no buscamos comodidad ni es como... A pesar de que ahora todo está mucho mejor, tenemos colchonetas, podemos trabajar en altura, ¿cachai? Pero igual siempre va a ser complicado porque el proceso de hacer cine es lento. Anteayer en el puerto, donde tuvimos un casi accidente que puede haber sido bastante grave si no hubiera ocurrido. La patrulla que estábamos manejando tenía que salir retrocediendo en el puerto y después meter primero y salir. Estábamos manejando el auto acostado, o sea, sin ver. Y estábamos esperando la señal de dirección para meter primera y no la escuchamos. Y casi nos caímos al agua con el auto. En altura todo fluye más rápido porque las posiciones son mejores, uno se puede preocupar más de la interpretación que de la postura o de que esté derecho. Cuando uno está en el suelo, como que eso se empieza a sacrificar un poco en pos de que el personaje quede bien ubicado en plano y todo eso. Es que me ha tocado a mí una pega más difícil en esta película porque me está tocando hacer un personaje que yo no hacía antes en las temporadas, que es Juanín, que lo hacía otro amigo titiritero y que no está ahora. Entonces, aparte de Patana, que es mi personaje de siempre, que tiene una expresividad y una forma de moverse y de actuar, Juanín es distinto, porque en el caso de esta película Juanín es bien protagónico. Amigos y funcionarios de nuestro noticiero, les recuerdo que hoy celebramos el cumpleaños de Tulio. Aún queda un testigo que lo sabe todo. ¿Quién? ¡Tú! Ahora nadie reclamará a mi Juanín. Es solo mío. ¿Estás segura de que sus amigos no vendrán por él? ¡Segurísima! Bueno, cachirula,
creo que llegó la hora de pagar. ¿Pagarte, ah? ¿Estás seguro que te deshiciste de los amigos de Juanín? Esos tarados flotarán para siempre en el mar de la irresponsabilidad. Oh, cállate, Juanín, le dice Tulio. Eso, su nombre será Juanín, dice Bodoque. Y ahí, desde ese día, Tulio y Bodoque se convirtieron en mis grandes amigos. Ya, entonces, Esos es los tres hueones aquí. poco más adelante, flaco. Ahí. Ahí está. Más alto. Más alto, Jani. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Ya. De repente me entraba Dani el gorro, pero ahí tenemos. Era una flor amarilla. Pero tenía un pedazo, sí. Un pedazo. Ya. Dos pequeños scouts de la patrulla Pumanque se encontraban explorando el bosque. Miran para atrás y se separan y ahí está Juanín. Esto es escondernos nosotros nomás, que es la complejidad del 100% de los planos, esconder a los titirites. Cámara. Corre. Acción. Diálogo. Patrullero Tulio, creo que estamos perdidos. ¿Estás seguro de que viste bien el mapa? ¿Mapa? Esto no es un mapa, es una foto que me sacaron. ¡Inútil! Ahora sí que estamos perdidos. ¿Perdidos? ¡Oh no, patrullero Bodoque, sálvame! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué bicho más raro! Nunca había visto uno. Yo tampoco. Ahora vámonos. Pero Tulio, no lo podemos abandonar en el bosque. Debemos llevarlo con nosotros. Oh, está bien. Juanín. ¡Cállate, Juanín! Eso, su nombre será Juanín. Cámara. Corre. Nico, acción. Corte, está bueno. Mi función aquí es supervisión de efectos digitales, porque esta película lleva una gran cantidad de efectos, muchos planos contra croma, habrá partes que haya que reconstruir en 3D, completar decorados, etc. No sean ridículos, las ballenas no tragan barcos, sino que se alimentan de minúsculas criaturas microscópicas que... Nosotros, nuestra labor es poner ese croma detrás y completar ese fondo, porque realmente en la película siempre vamos a necesitar mucha profundidad. O sea, en el fondo, si vienen unos por esta línea y otros por la segunda línea de allá. Entonces hacemos pasar uno acá y cuando hacemos el contraplano hacemos pasar unos más delante de cámara y unos desenfocados atrás que corresponderían ahí. Muchachos, fíjense en la altura, ¿no? Vayan mirando las otras muñecas. Ya, 1, 2, 3. ¡Por la justicia! El tamaño del ciclorama, de todo el ciclorama de los 40 metros, es enorme. Hemos trabajado muchas veces con tamaños grandes, pero este en particular es de los más grandes con los que nos hemos visto. Es que también el plató es enorme. Este es el yate de Tulio, como en la persecución de la... cuando van a rescatar a Juanín, cuando todos llegan al muelle, se suben al yate de Tulio, y esa es como una de las grandes aventuras que van a vivir hasta llegar a encontrar a Juanín. Si mi memoria no me falla, Tulio tiene un yate. ¡Oh, es verdad! Pero nunca lo he usado. ¿Por qué? ¿Cómo que ya te cuento la verdad? Por las ballenas. Sí, por las ballenas es algo, es mejor. Sí. Por las ballenas. Las enormes y gigantescas ballenas. Un día llegó la idea de encontremos un yate de verdad. Y la Daniela González, que es la productora de arte, justo andaba en Valdivia y ahí encontró este yate. Que, o sea, tú te das cuenta como en los pasillos de los lados, tiene todo el suelo es falso, se levanta, se saca, para que puedas meter la mano, hacerlo un poco más escenográfico, en el fondo más bonito, más cercano a Tulio, un yate antiguo, que el yate como llegó. Policarpo, ¿quién no canta? Puta, no es porque yo no quiera, weón. 5, 6, ¡ahora! Nada mejor que la vida en el mar, vida en el mar, vida en el mar.
Habrá que enfrentar, somos hombres muy valientes, por favor, agua caliente. Ya muchachos, por acá. Ya no se me desordenen, pónganse por aquí. Los monos tienen que estar lo más seco posible para allá, así que no los mojen, manito arriba. Cata, ocupa tu guantecillo que es más chico. ¡Atento! ¡Comienzan las olas! ¡Cámara! ¡Acción! Miguel, no importa la manguera blanca. La mayor dificultad que tiene esta parte es que no es una dificultad típica de croma, porque sabemos que ya de por sí ya lleva su propia dificultad, sino que esta vez está sumada porque hay agua. Cuando hay agua necesitamos el croma muy cerca para poder recortar bien este barco. La dificultad es que ese croma se nos refleja totalmente en el agua y tendremos que partir la imagen en dos y tratarlo de dos maneras. Del croma hacia arriba será un plano y del croma hacia abajo otro. Y luego la complejidad que tendremos sobre todo de ver cómo funciona lo que es el contacto del agua con el barco. Que aquí en efectos físicos están haciendo lo del chorro de agua para ver si funciona, pero luego a lo mejor tendremos que retocarlo en postproducción, añadiéndole un poco de más de agua, espuma o algo así. Como una película de títere, de alguna manera soporta algunos formatos que quizá en real uno no lo haría, pero aquí quisimos trasladar todos los planos generales del mar, que eran embarcaciones, básicamente el barco El Chancho y el yate de Tulio, los trasladamos a maquetas. Ahora la idea es que esas maquetas se comporten lo más realista posible. En un inicio eran escenas que teníamos pensado hacer de manera real, con barcos reales y controladas filmadas de helicóptero, lo que era medio, una vez que empezamos a producirla y a prepararla, nos dimos cuenta que era un poco caro, un poco difícil, de medio incontrolable. Nos dimos cuenta que podía ser una mucho mejor opción, tanto estética como de costo y de producción, hacerla en una piscina, en un estudio. Este yate ahora lo llama Aguas Claras, que allá hay una piscina donde se va a filmar el yate en seco primero y luego el yate en una tormenta. Mantenemos en Aguas Claras la parte de la tormenta, pero se me olvidó la pregunta. Escenas del yate en Aguas Claras, que es una ex piscina, porque tenemos que mover grandes cantidades de agua ahí. Vamos a tirar muchas olas sobre el yate y lluvia. Y dice, agarra esta cuerda, bodoque. Sí. Esperamos un rato, hacemos que la cuerda se desenrolle, podemos tener a alguien que tire la cuerda para que se desenrolle desde abajo, y tú, bodoque, 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 y terminamos en eso. ¡Lluvia! ¡Tiempo! Vamos, bonito. Ayúdenle a la gente adentro con los títeres. Vamos a recibir títeres. A recibir títeres. Vamos, pero, ¿no? ¡Bodoque! ¡Me quieren cortar la cabeza! Demasiado tarde, idiota. Y ahí pasa Estrella acá, y queda Estrella. Manín va a quedar así, así. Tulio se tira, Estrella puede hacer así, como que mira ahí. Mira Tulio. Va a quedar ahí. Después se da vuelta ahí, deberíamos verla así, po. Claro. Igual le viene Estrella sin cabeza, pero me encuentro un poco humor. ¡Y ahora vámonos de aquí! A ver,
Ahora tenemos monitor. Manos arriba. Ningún otro animal me abandonará nunca más porque les cortaré la cabeza a todos. No es mi culpa, mejores amigos. Yo quería que vivieran, pero Juanín me hizo cambiar de idea. Agradezcanle a él. Gracias, Juanín. Maravilloso. Es un equipo que es muy cohesionado, que tiene un estilo de trabajar muy propio y que obviamente tiene una onda propia que se traspasa al resto. Para nosotros trabajar siempre ha sido un agrado, entonces yo creo que eso se traspasa. Para mí venir a trabajar, a mí yo me deprimo, estoy angustiado cuando no puedo trabajar, cuando no estoy grabando, filmando, editando alguna cosa, pero cuando te obligan a venir a hacer una película 11 horas todos los días, para mí es cuando soy la persona más feliz del mundo. ¿Sí?